Saludos, amigos. ¿Por qué mintieron sobre Fito, presidente Noboa? A estas alturas, luego de todo lo que ha ocurrido, de las versiones que asoman en redes sociales, porque la prensa rastrera, la coprofílica del Ecuador es incapaz de decir la verdad, el Ecuador tiene una especie de certeza por el manejo opaco, por la opacidad con la que el gobierno de Noboa ha manejado la recaptura de Adolfo Macías alias Fito. El gobierno de Noboa le mintió al Ecuador y a la comunidad internacional sobre este hecho. Y es una mentira burda, grosera, que ofende por la falta de ética política con la que actúa el gobierno del presidente Noboa y sus funcionarios. Fito no fue recapturado. Fito se entregó y fue traicionado por este gobierno que acostumbra a mentir y faltar a la verdad con mucha facilidad. La primera versión que daba la impresión de tener una mentira pública fue la del propio excomandante de policía Víctor Zárate, quien afirmó que Fito había sido ubicado en un 49% allá justo hace un año, por junio del 2024. Sabían que tenían a Fito en un 49%. De lo ridículo se pasó a lo cierto. La segunda versión proviene de alguien cercano al gobierno de Daniel Noboa, que es Carlos Vera, que ha hecho este tipo de afirmaciones que deben ser escuchadas porque no provienen ni de un opositor ni de una persona que contradice al gobierno de Daniel Noboa. Carlos Vera afirmó este viernes 27 de junio lo siguiente. El Estado no negoció con Fito. Él quiso negociar, lo dije un par de veces en los programas de la tarde, con 3 condiciones. Mandó emisarios. No solo eso. Hubo un capitán de la policía que era el encargado de las conversaciones, en el único en quien Fito confiaba, porque fue el capitán que cuando secuestraron a su hija, él ayudó a encontrar y liberar a su hija, le tenía mucha gratitud. Y otro segundo, de paso, después de ellos haberse agotado en esa negociación, la policía no lo respaldó a estos 2 oficiales, y de eso yo le hablé al ministro del Interior cuando vino aquí, Eric Prince. Pero a lo que voy, estos 2 negociadores, porque querían que Fito se entregue, el gobierno quería que Fito se entregue, y en vez de tener que hacer una operación que hubiera sido cruenta, él puso 3 condiciones, no le aceptaron ninguna. 1, no se metan con mis plata o mis bienes, ya ven que se metieron. 2, no se metan con mi familia, ya ven que el gobierno se metió. Y 3, no me extraditen. El gobierno no aceptó ninguna de las 3 condiciones. Cuando no las aceptó, el enlace y las negociaciones para que se entregue se cortaron. Y lo otro que yo sospecho, no tengo una versión ratificatoria, es que de donde estaba se movió a este búnker que tenía preparado, porque él estaba muy lejos de las montañas de Manabí, de una manera tal que solo podía llegar en helicóptero, y el helicóptero se hacía la incursión, era un preventivo, habían anillos de seguridad, poblaciones cercanas, pobladores, una cantidad de lealtades. Pero como si no fuera poco, en cuestión de horas después de la recaptura de Fito, allá el martes pasado, el martes 24 de junio, el ministro Reinberg se fue enredando en sus propias palabras para no poder explicar, primero, el operativo que se había dado. Segundo, ¿cómo es posible que recapturen a Fito en su casa? Sí, el personaje que había fugado un año y medio antes fue recapturado en su casa. Una casa que ya había sido incautada por las propias fuerzas de seguridad. Tercero, tampoco pudo justificar aquello de usar a la hija de Fito como la figura que le entregó a su padre en una niña de 3 años que gritó que avisen a su papá. En términos lógicos no era explicable aquello, y algo peor. En términos insinuosos, al final de la semana, el ministro Reinberg, tan contradictor, trató de involucrar a Petro en una presunta reunión con alguien que él desconoce y que le ponía a Colombia en el entrevero de todo este conflicto. ¿Intervino o no Colombia en el asunto?
Nadie pensó que este domingo 29 de junio iba a ser la prensa colombiana la que dé a conocer que sí, en efecto, hay una intervención de Colombia, pero que desmiente totalmente al gobierno ecuatoriano. Le desmiente totalmente al gobierno ecuatoriano. Fito no fue recapturado. Fito se entregó. Escuchen la versión de Canal 1 de la prensa colombiana este domingo. La captura de alias Fito en Ecuador no es como nos la han contado las autoridades de ese país. Noticias 1 conoció que él mismo fue quien le entregó al ministro del Interior la dirección en la que podrían reunirse para avanzar en una negociación, en la que se pidió como garantía la participación de Colombia. Pero en vez de negociador llegaron las fuerzas especiales. El mismo José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, fue quien proporcionó a la policía ecuatoriana su ubicación en el marco de una entrega negociada, en la que había pedido la participación de la embajadora de Colombia, María Antonia Velasco, para que fuera garante de su entrega. Momentos antes de su entrega estaba negociándola con el ministro del Interior ecuatoriano, a quien le puso una cita en esta casa, y en vez del ministro, allá llegaron las fuerzas especiales de Ecuador. Estaban buscando hablar conmigo y que yo le había mandado a decir que yo no quería pagar cárcel en Ecuador, sino que quería irme a Estados Unidos, y por eso ellos hicieron eso. Eso me lo dio el ministro a mí, por teléfono, a mí me lo dijo. Hicimos una videollamada, yo lo vi a él y él me vio a mí. Noticias 1 conoció los pormenores de la negociación previa que se inició a principios de este mes, cuando los familiares de alias Fito fueron capturados, incluida su pareja sentimental, en las provincias de Manabí, Guayas y Pichincha, y él temía que fueran llevados a la cárcel de La Roca en Guayaquil, que controla a la banda de los Lobos, que compite en asuntos criminales con la de los choneros que él lidera. 2 días después de las capturas de sus familiares, Fito ofreció su entrega a condición de que se le devolvieran algunos bienes y de que sus familiares fueran trasladados a la cárcel regional de Guayaquil, que controlan los choneros. En dicha tarea no habrá presencia policial ni militar, tampoco el uso de armas de ninguna índole. En todo momento se respetará mi vida y la de quienes nos rodeen. El 4 de junio los abogados de Fito se reunieron con un asesor del Ministerio del Interior designado por el ministro John Reinberg para analizar los detalles de la entrega, pero ellos le dijeron al gobierno que tenían información de que la idea del gobierno era enviarlo al Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador o asesinarlo, razón por la cual necesitaba un garante que sería la embajadora. La embajadora colombiana le notificó a la canciller Laura Sarabia que había recibido la solicitud de colaboración a través de esta carta, escrita de puño y letra de alias Fito, pero los acontecimientos se precipitaron antes de que ella pudiera comenzar su gestión. Al día siguiente, el fiscal general de Ecuador, Wilson Toainga, condicionó la solicitud de cambio de reclusión para los familiares de alias Fito a cambio de que éste siguiera negociando. 3 días después, en reunión con el Ministerio del Interior y los abogados de Fito, convinieron que el 25 de junio tendrían una cita personal el ministro y Fito. Según allegados a la negociación, alias Fito entregó la dirección y el pasado miércoles, el día de la cita convenida, en vez del ministro, llegó la policía antiterrorismo, que proclamó su captura tras extensas tareas de inteligencia e investigación. Si quiere, póngale pausa y vuelva a repetir el video. Y va a escuchar usted verdades miserables sobre este tema. ¿Qué ha ocurrido? Que el desmentido le pone en entredicho al Ecuador. Y le ponen entredicho al Ecuador no solo por la circunstancia propia de una recaptura que tiene toda la versión de show, sino porque montaron un escenario falso y han utilizado a las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Porque si no, escuchen la versión del ministro Giancarlo Lofredo, que una vez más le humilla a las Fuerzas Armadas del Ecuador poniéndoles en ridículo, ya que ellos nunca tuvieron un operativo, nunca hicieron inteligencia, ellos jamás procedieron a capturar a Fito. Fito se entregó. Y el que les entregó, el que llamó a las Fuerzas Armadas, fue el fiscal Wilson Toainga, que también de manera miserable se ha prestado para este montaje, este show. ¿Qué dicen las Fuerzas Armadas al respecto? Nada. Ya van 2 humillaciones en menos de 2 semanas. La primera, la escapada de Fede con uniforme militar. Y la segunda, la farsa de un operativo que nunca se dio en términos de inteligencia militar, sino por la activa participación de un fiscal que conocía de estas negociaciones y que de forma cómplice se prestó para traicionar a Fito, pues porque en términos generales eso resulta.
Con todo y eso, pregunto yo con toda la dureza del caso, en realidad, presidente Noboa, ¿usted va a asumir lo que acaba de pasar en su gobierno? Y usted, porque lamentablemente usted salió ante la prensa internacional y explicó, dio a conocer que Fito había sido recapturado en el Ecuador y que, estaba listo para extraditarlo a los Estados Unidos. Pero lo que no le ha dicho presidente Noboa con todo lo que acaba de ser revelado es que, primero, su gobierno, y yo no sé si usted, negociaban con Fito. Negociaban con Fito. Lo dicho por Carlos Vera y lo dicho por la prensa colombiana es que hay una negociación activa en su gobierno con Fito. No que ustedes no negociaban con las mafias. Ustedes se sentaron con Fito a negociar. 2. Todo el tiempo ustedes supieron la ubicación de Fito. Lo dicho por Carlos Vera y lo dicho por la prensa colombiana es que hasta llegaron al punto en donde estaba ubicado Fito. Hasta le ubicaron con precisión en zonas con absoluta seguridad. Y tercero, él les llevó a su casa, la casa incautada, la casa donde se entregó. Presidente Noboa, le mintieron al país. Ustedes siempre supieron dónde estaba Fito. Tercero, usted afirmó tanto a la prensa nacional como internacional, a través de sus mensajes de X, como la entrevista en CNN, que van a extraditar a Fito. Y correcto, es lo que todos deseamos, librarnos de un indeseable, un tipo que le ha hecho mucho daño al Ecuador, y eso ameritaría cualquier tipo de acción. Pero, ¿por qué mentir? Digo yo, ¿por qué faltar a la verdad? ¿Por qué no explicar al Ecuador esa versión que proviene de Colombia que dice que el Ecuador no iba a extraditar a Fito a los Estados Unidos, sino que lo iba a entregar a esa cárcel en la que le ha convertido Bukele a El Salvador para recoger todos los desechos humanos que pueda? A Fito no le iban a entregar a Estados Unidos, sino a El Salvador, a Bukele, en donde extrañamente no ha cometido ningún delito, o por lo menos no se sabe. Pero no hay un justificativo sobre el tema. Lo que ustedes vendieron al mundo es que le van a extraditar a Estados Unidos. Lo que le dijeron a Fito es que o lo iban a extraditar a El Salvador o lo iban a matar. Hay un cuarto elemento. Presidente Noboa, en realidad, ¿cómo le justifica usted a las Fuerzas Armadas los falsos operativos en los que supuestamente se han dado, este caso, la captura de Fito? Falsos operativos porque uno es el proceso de negociación utilizando a sus elementos de inteligencia, utilizando a los elementos policiales, utilizando a la Fiscalía General del Estado, pero por sobre todas las cosas, utilizando a la policía como a las Fuerzas Armadas, a las que les dejan entredicho. ¿Cómo justifica usted, comandante general de las Fuerzas Armadas, que fue falso ese operativo de recaptura de Fito? Nunca existió. ¿Por qué? Porque, lamentablemente, la versión que maneja Fito, que se le escucha, porque el audio de la prensa colombiana, la carta dirigida a Colombia, presidente Noboa, dan a entender que él se estaba entregando, que él negociaba con su gobierno su captura. Esa carta le inculpa, presidente Noboa. Les inculpa a ustedes como gobierno. Hay un quinto factor que es deplorable, detestable. La Fiscalía General del Estado ha jugado un papel miserable. Porque si ya sabían dónde estaba Fito, ¿por qué se permitieron jugar con la opinión pública? Cuando lo que tenían que hacer es inmediatamente, y para eso tenían ahí sí todas las leyes en sus manos para capturarle en ese momento.
No andar negociando y después llamar finalmente a las Fuerzas Armadas a que hagan un operativo ridículo. No, tenía que haber, Wilson Toainga, usted tenía que haber dispuesto en ese momento la captura de alguien que le ha hecho tanto daño al Ecuador. No prestarse al juego del gobierno, no prestarse a la utilización vía show de esto que significó a la larga una especie de marcaje, de señalamiento para el repudio nacional de lo que ha hecho. La fiscalía se permitió el show. Finalmente, presidente Noboa, ¿bajo qué concepto usted hace tales afirmaciones ante la propia CNN, que es la primera que acogió su versión internacional y le ha regado al mundo? Pero cuando se van enterando en el mundo de este tipo de contradicciones, lo único que han hecho es poner en duda y en cuestionamiento su ética política. Usted no le dijo la verdad al Ecuador, las Fuerzas Armadas ecuatorianas no le dijeron la verdad, la Fiscalía no le dijo la verdad, el ministro Reinberg no le dijo la verdad, el ministro Lopredo no le dijo la verdad. Ustedes, autoridades del Ecuador, en un caso en el que podían haberse lucido porque es indispensable la captura de Fito, desde el primer momento en que se fugó de la cárcel bajo su gobierno, han optado por el camino de la mentira, el camino más difícil de sostener ante la opinión pública porque se cae solo. Mentir ante la opinión pública es un delito que amerita no solo la sanción moral, porque la falta de verdad, el falso testimonio son penados por la ley, sino la censura y el repudio, la repulsa de una opinión pública que no acepta ni aceptará que aquello se convierta en una especie de montaje o show para engañarle. Siempre le he dicho al presidente Noboa, como a toda la clase política ecuatoriana, hay una lección proveniente del maestro Benjamín Carrión que dice que el ecuatoriano aguanta todo, menos que le hagan el tonto. Pero en este caso pareciera que sí. El Ecuador, una vez más, ha sido mentido por el gobierno de Noboa. ¿Vas a reaccionar, ecuatoriano? ¿No te llenas de vergüenza, anticorreísta tampón? ¿No te duele a ti, idiotizado por el cartón? ¿No les duele? A nosotros sí. Seremos pocos los que reaccionamos frente a esto, pero indigna el que nos hayan mentido tan burdamente y que a nivel internacional les desmientan de forma tan detestable. Nos merecemos un mejor Ecuador, les juro que nos merecemos un mejor Ecuador. No así. Le pido que me acompañe a Piles Ecuador Inmediato Premium. Deme su clic en gracias, deme su like y permítame seguir contando la historia. Ecuador Inmediato. Yo sigo en la lucha por la verdad y la vida.